Bueno, nos hemos reunido con él a petición de nuestro grupo parlamentario. Yo se lo pedí expresamente, le agradezco muchísimo que nos haya recibido, pues para hablar a raíz sobre todo de la situación del centro de acogida de Hortaleza, de la situación en general de los menores en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y de lo que puede hacerse para que las cosas vayan mejor. Nuestro único objetivo, el único, es resolver el problema de los chicos y chicas, de estos chavales que se encuentran en una situación difícil por muchas razones. Y además en este lugar institucional donde se reciben quejas y se hacen recomendaciones, porque no es un lugar de otra cosa, es muy importante que no se hagan, luego nunca, pero menos aquí, lecturas partidistas, interesadas, tratando de rentabilizar políticamente la situación de los chicos que están en mala situación, ¿no? Bueno, si uno analiza las cosas y no simplemente hace una descripción de esa situación, pues llega a algunas conclusiones que ahora brevemente le diré, ¿no? Primero, es verdad que hay algunos dicen hacinamiento, otros pueden decir que hay un exceso de niños, se puede llamar de muchas maneras, pero lo que sí es verdad es que ese centro en concreto es, en fin, la expresión de que es imprescindible replantearse muy seriamente la política que se está haciendo sobre los menores en la Comunidad de Madrid. No sé si en toda España, pero eso no me corresponde a mí decirlo. Es verdad que hay muchos más menores de los que efectivamente pueden ser atendidos. Es cierto que se derivan un número de ellos al centro de Clara Eugenia, pero en todo caso se desborda absolutamente el número de niños. Uno puede pensar que es un asunto coyuntural, ¿no? Que es estacional, que es que ahora estos días ha pasado eso, pero nosotros llevamos ya más de 2 años denunciando la situación. También los trabajadores hacen todo lo que pueden y saben, los equipos pedagógicos, de asistencia, de tutoría, hacen todo lo que pueden. O sea, no tengo nada que objetarles a ellos, pero me parece que gracias al esfuerzo de todos, desde luego también el Defensor del Pueblo, también hemos ido a la Fiscalía, y no nos ha contestado aún, lo hará, también hemos dirigido al Gobierno y hemos hecho preguntas al Gobierno. Creo que gracias al esfuerzo de todos, la situación coyuntural de esta cosa puede resolverse, creo. Según se dice, ya parece que a través de un diálogo con la alcaldía parece que se van a derivar los niños hacia otro centro, que se va a evitar esta cantidad de niños en un mismo centro. Pues nos alegra muchísimo que esto pueda hacerse. Nos alegra muchísimo porque no queríamos tampoco ninguna otra cosa. Pero como no nos replanteemos seriamente lo que ocurre con los centros de primera acogida y lo que ocurre después con todos los recursos que hay para atender a los niños con posterioridad, me parece que vamos a tener un problema muy grave. Y como nos creemos que cuando hemos resuelto un asunto ya incidental, ya está la cosa hecha, yo quiero avisar y avisarme y avisarnos de que es muy importante replantearse muy a fondo toda la política de primera acogida de los niños, inicialmente concebida para chicos en situación de desarraigo familiar o de casos de conflicto en los entornos. Sigue siendo esta la razón última de los centros de acogida, pero esto se añaden otros nuevos elementos que tienen que ver pues, con la migración y no con esto no queremos hacer ningún discurso de exclusión, al contrario, sino de inclusión. Y me parece que ahora es el momento de que el Gobierno lo haga, yo se lo pido expresamente, que se replantee sus políticas sobre esto. Que no intervenga únicamente cuando hay una situación de emergencia, porque hay unas imágenes que claramente lo denuncian o porque hay grupos que una y otra vez estamos diciendo que esto no va bien. Y desde luego, si alguno cree que al Grupo Socialista lo que le interesa es que todo vaya mal para poderlo denunciar y rentabilizar políticamente, no nos conoce en absoluto. Lo único que queremos es que vaya bien y que se resuelva el problema de estos chavales sin horizontes.
Además empieza uno a ver los casos que van y vienen, que entran y salen, que hay un montón de ingresos y el número de los que están son menores que el número de ingresos, lo cual quiere decir que ingresan los mismos chicos más de una vez, lo cual quiere decir que se van para volver a ingresar, que hay desplazamientos de un lugar a otro. Hay muchos y graves problemas. Yo, señor presidente de la comunidad, con todo respeto, por favor, haga de esto una prioridad. Replantéese seriamente cuál es su política de acogida, de primera acogida a estos chicos, y yo aviso, pero no amenazo, aviso, que de no hacerse esto, me parece que va a ser uno de los problemas más graves que va a encontrarse la Comunidad de Madrid en los próximos años. ¿Ha sido un parche lo que se está haciendo estos días, hablando del Palacio Valdés? Es una solución hecha con alguna situación de emergencia, ¿no? Habrá que ver también qué se opina en los entornos, qué se opina. El ayuntamiento lo que ha hecho es ceder unas instalaciones. A mí me parece también bien que se tomen medidas de emergencia para situaciones de emergencia. Yo las he pedido así, pero lo que pasa es que tenemos una cierta tendencia política a creernos que cuando hemos resuelto una situación de emergencia con una política de emergencia hemos resuelto el problema. Y además no es solo hacer un lugar donde se pueda dormir, es que hay que preparar muy bien un centro. Este centro de Hortaliza para 35 chicos está bien, porque tiene unas instalaciones que están bien. Ahora, si se masifica eso, pues ya no. No sé qué van a hacer en el nuevo centro del que se habla. También algunos vecinos más bien lo que se quejan es que aquello estaba pensado como un centro pedagógico, y alguno dirá, bueno, también aquí hay labor pedagógica, pero hay que reconocer que esto varía un poco el destino inicial para el que estaban los centros, ¿no? Yo lo agradezco, lo veo como una solución de emergencia, técnicamente no la valoro porque lo desconozco, me parece que hace bien el gobierno reaccionando ante una situación de este calibre, pero me parece mal que solo actúe reaccionando ante situaciones de calibre. En ese replanteamiento, ¿en qué consistirá? ¿Cuáles serían, a su juicio, las bases de ese replanteamiento? Pues bueno, primero que es que tiene que haber muchas más plazas, esto para empezar. Porque si no hay más plazas ocurre una cosa muy tremenda, que es que los centros acaban siendo, en vez de centros de acogida, de formación, porque es que luego los niños se hacen mayores, ¿no? Y una vez que se hacen mayores tienen que ir a entornos sociales donde poder vivir o trabajar o desarrollar su vida. ¿O qué los tenemos ahí? Segundo, el problema de la identificación de la edad, pues esto hay que replanteárselo también seriamente. A veces hay documentos que acreditan una edad, pero como desconfiamos de esos documentos, empezamos a hacer todo tipo de pruebas. Pues yo, desde luego, el defensor del pueblo lo ha dicho, y desde luego yo lo ratifico también, que cuando hay documentos acreditativos no hay que hacer más pruebas para la edad, no hay que hacer más pruebas. Nos pueden hacer pruebas a todos nosotros, a ver si somos hijos de nuestros padres, a ver si realmente tenemos la edad que tenemos. Si hay un documento acreditativo, no hagamos más pruebas para la edad, ¿no? Prejuzgamos demasiado. Y desde luego también no solo hay que aumentar el número de plazas, ¿no? Luego hay que entender, sobre todo hay que cambiar un poco la cultura y el concepto. A algunos esto le puede extrañar, pero la idea que tenemos de qué queremos hacer con nuestros menores, y añado ya, por cierto, y nuestros mayores en esta comunidad. Si lo que queremos es tenerlos allí en un sitio que no moleste mucho, pues entonces tendremos que trabajar mucho para tenerlos quietos en un sitio que no moleste mucho, porque ellos lo que quieren es vivir. Yo lo que estoy viendo estos días, discúlpeme, es que el gobierno regional echa la culpa al gobierno central, claro, de la inmigración. Sí. Desde su grupo hablan de un fondo de emergencia social que el PP dice que no existe. Yo lo que percibo es que se tiran la pelota unos a otros y estamos hablando de derechos de menores. No sé, a lo mejor que un cambio de actitud por parte de los dos grupos. Yo no he echado una coordinación a nivel nacional y a nivel regional, porque es que al final estos chavales pasan días y siguen igual. Sí, fíjense que yo no he echado la culpa a nadie todavía, pero si me animo, igual podría identificar quién tiene más culpa que otros, pero no lo he hecho así.
Yo llamo la responsabilidad de quienes lo tienen. Es verdad que el Gobierno central también ha destinado 40 millones de euros para la acogida, sobre todo en chicos que vienen de otros lugares. Y entonces cada comunidad puede optar a esos recursos y lo que tiene que hacer es también tener un plan establecido y claro para saber qué quiere hacer con ellos. Ahora, no vaya a ser que lo que nos interesa son los recursos, pero no nos interesa hacer lo que hay que hacer con ellos, ¿no? Y desde luego ya juicios del tipo que el problema que tiene Madrid con la acogida obedece a la política central del gobierno del presidente Pedro Sánchez me parece verdaderamente llamativo, ¿no? Bueno, también le echan la culpa de eso a que hay demasiados niños en las clases y ya, si al final, cuando echamos la culpa a otro es porque no asumimos nuestra propia responsabilidad. Pero yo comparto lo que dice usted, hablemos. Pero ¿por qué no nos sentamos para hablar de esto? Si yo no tengo ningún inconveniente que el presidente de la comunidad nos reúna los grupos para ver cómo podemos abordar algo. Pero es que el presidente de la comunidad tiene un poco la idea de que con los grupos no hay que reunirse, que los grupos lo que tienen que hacer es ganar ellos las elecciones y cuando ganen las elecciones ya harán ellos. Yo siempre que pido para hacer los presupuestos, para hacer cualquier cosa, por favor, yo deseo participar para resolver las cosas. Y me dicen, usted lo que quiere es gobernar. Digo, bueno, no, tampoco lo descarto, pero lo que sí quiero decir es que no es una lucha entre partidos políticos, no es una lucha entre intereses partidistas, es un interés común y conjunto y estamos absolutamente dispuestos a colaborar para encontrar una solución para replantear la primera acogida en Madrid. Ahora, yo no le voy a convocar al presidente de la comunidad a mi despacho. Ahora, él sí me puede convocar a mí. Por cierto, ¿qué le ha dicho el defensor del pueblo a estas? Supongo que se lo habrá planteado estas. No, pero desde cuenta que él mismo está pidiendo. Ayer sacó una nota el defensor del pueblo, ¿no? Es verdad que ha venido siguiendo siempre esto, pero es cierto que estos días se ha agitado mucho, también gracias a ustedes, la verdad. Gracias a los medios de comunicación que hacen una labor muy importante poniendo en evidencia esto, ¿no? Y ellos mismos también en el escrito que hacen hablan de replantear las políticas. Hay que darse cuenta que el defensor del pueblo solo recibe quejas y hace recomendaciones. O sea, no es un grupo político ni se le pide que solucione los problemas. Pero entre esas recomendaciones suyas está claramente la idea de replantear las políticas. Lo que no dice es qué políticas son. Las políticas las tenemos que hacer quienes estamos en el Parlamento. Si a mí el presidente de la comunidad me dice que esta es una de sus prioridades, le diré que será bueno que se vea en los presupuestos que es una de sus prioridades, y si me dice que es una de sus prioridades, desde luego, absolutamente dispuestos a trabajar con el gobierno de la Comunidad de Madrid para hacer la mejor política posible en las políticas de acogida. Es muy difícil, además, porque es que yo me pongo en el lugar de quien está gobernando. Y no digo frivolidades sobre esto se resuelve con 2 pinceladas. Esto es muy difícil de arreglar, muy difícil. Pero sobre todo es muy importante que te parezca muy importante para poderlo arreglar. Gracias. Gracias.